La vida es una larga historia de vaivenes. Mucha gente se cruza en esta. En ocasiones, los caminos convergen, en algunas otras no. Sin embargo, hay personas con las que comenzamos este viaje. Padres, hermanos, familia o gente que se vuelve una de estos miembros. A veces la sangre no es el único vínculo que se puede tener con alguien. Existen otros más poderosos. Pero al cabo de un tiempo, nos empezamos a distanciar de aquellas personas que amamos, ya sea por trabajo, por estudios, o porque simplemente los caminos se rompen en algún punto. Esto no quiere decir que olvidemos a esa gente que ha marcado nuestras vidas, pero en ocasiones no nos enteramos de lo que ha sucedido con ellos, hasta que ya es muy tarde. Esta ola de relatos habla sobre esto, más por las fechas que están rondando. Para nosotros los mexicanos son fechas muy importantes e icónicas debido a que, a pesar de la multidiversidad cultural que existe y de la creencia prevaleciente que es judeocristiana, albergamos en nuestros corazones la esperanza de volver a ver a aquellos que fueron o son importantes en nuestra vida, pero ya han desencarnado. Es por eso que, aprovechando estos vientos de octubre, hablamos de estas gentes, de estos seres distantes. Debí traerme abrigo. De nuevo el frío está pegando fuerte. Aparte que este viento no ayuda, pero supongo que es normal. Estamos en octubre. Ya casi son las 11 de la noche. Espero poder encontrar transporte a casa. Gracias a Dios, viene el colectivo vacío. Puedo descansar en el viaje. Escucho que algo corre dentro de mi departamento. Al abrir, veo a mi gato que viene a saludarme o a exigirme atención. Recuerdo que en estas fechas, en la casa de mis padres, preparábamos las cosas para la ofrenda. Se siente un vacío el no tenerlos. Este es el primer año que viene Día de Muertos desde su partida. Este es el segundo de mi madre. Extraño sus regaños, sus consejos, su preocupación. No soy creyente de las tradiciones, pero era mi pretexto y mi forma de convivir con ella. La nostalgia me comienza a invadir. Sirvo un café y me dispongo a prepararme para dormir. Esa noche un sueño extraño me consterna. Puedo verme sentado en la sala mientras alguien llora en el rincón. Esos sollozos rompen el silencio que cobija la noche. Los sollozos siguen escuchándose entre las sombras de mi sala. Me levanto con un paso tembloroso y una figura femenina se dibuja entre la oscuridad. Camino alrededor de esta, pero parece ignorarme. Pensando en que mi mente me está jugando una broma, me acerco hacia el interruptor para encender la luz. Justo al sonido de encendido, veo esa figura desvanecerse frente a mí. Estoy seguro que no se trataba de un espejismo, pues podía escucharla y verla moverse entre las sombras. De alguna manera esa entidad de mi sueño se materializó en la realidad. ¿Será mi mente despertando tarde y proyectando imágenes? Despierto con los rayos del sol en la cara. La noche anterior me dejó una sensación de angustia y miedo. Cuando paseo por mi sala procuro evitar mirar aquel rincón. Es imposible recorrer este paseo visual sin pasar por aquella zona. La opresión en mi pecho se libera al ver que no hay nadie ahí, aunque un olor peculiar se concentra en ese espacio. Un olor dulce y familiar me despierta emociones. No sé a qué me recuerde, pero la tristeza invade mi corazón. Hay un sentimiento de pérdida que inunda mi pecho. Pensamientos fugaces cruzan en mi cabeza mostrándome rostros difuminados. No logro centrar mis ideas en una imagen particular, pero esta silueta me es muy familiar. Es aquella que estaba en mi casa anoche. Así que salgo de mi hogar a trabajar y olvidarme de todo. Samael, sonará como una locura, pero puedo sentir una voz en mi oído. Es difícil describir esto. Era una voz inaudible, cuya vibración resonó en mi tímpano. Mi piel erizada motivó a mis piernas para salir de ahí. Sin darme cuenta, ya me encontraba fuera,
camino a mi trabajo. Subí al colectivo con la voz de Chester Bennington resonando uniformemente en mis oídos, pero esto no era suficiente para distraerme. El miedo me tenía preso. Por fin, al llegar a la oficina, pude distraerme y olvidar aquello. Un día más de vida. Un día más que dista de lo ordinario o común. La noche era mi peor enemigo. Vivo en un lugar rodeado por la naturaleza. La música que el viento produce entre las hojas de los árboles se armoniza con el sonido de la corriente en el río. Es común mirar a los vecinos que salen por la noche a pasear, a sus perros, a sus animales, o a ejercitarse. Tratando de evadir mi casa, me autoconvencí necesitar ejercitarme en los aparatos públicos del fraccionamiento. Supuse que el cansancio me haría evitar despertar por la noche de nuevo por los sollozos de aquella criatura. Qué equivocado estaba. Mientras caminaba hacia aquel espacio de recreación, pude escuchar unos pasos tras de mí. Sentía una respiración en mi oído. Algo acechaba por aquel sendero. Apresuré el paso de manera discreta. Por fin llegué a la salvedad de aquel faro público. Volteo para cerciorarme de que estoy solo. La opresión regresa a mi pecho, pese a no ver a nadie más que yo. Comienzo una rutina improvisada, enfocando mis sentidos en el entorno, pues los árboles crean un refugio perfecto para mi acechador nocturno. Un árbol capta mi atención, pues de vez en vez una cabellera larga se asoma. Su mirada me hace sentir ese miedo. Trato de seguir con lo mío, pero al percatarme de que esa sombra abandonó su refugio para adoptar uno más cercano, siento el palpitar acelerado en mi pecho. Me incorporo para dirigirme a casa, con pasos titubeantes y pesados. Para poder llegar a mi lugar seguro, necesito pasar por un viejo nacimiento de agua. Las gotas golpean el agua y las rocas. Una cueva al fondo emana una extraña corriente de aire. De pronto, algo golpea mi espalda. Casi caigo, pero logro sostenerme a pesar del miedo. Reúno el coraje necesario para correr a mi hogar. Una vez dentro, me siento a salvo hasta que ese rincón llama mi atención de nuevo. Gracias a Dios estaba vacío, así que me dirijo a mi cuarto. Cierro con seguro y me tapo hasta la cara, casi tan inocente como un niño asustado. Supongo que cuando la descarga de adrenalina pasó, un cansancio fulminante me dejó dormido, ya que desperté pronto con la cobija sobre la cara. Me destapo. Para mi pesar, aún es de noche. Al mirar hacia la ventana, escucho el viento. Mis manos comienzan a sudar. Mi corazón se acelera de nuevo, pues una silueta femenina está rondando afuera de mi ventana. Parece darse cuenta que le estoy mirando. Comienza a girar su cabeza lentamente hacia mí. Antes de que eso ocurra, salgo corriendo hacia la sala, solo para darme cuenta que estoy solo. Pasaron algunos días desde esa aparición. Últimamente he estado muy errático en varias cosas. Me he alejado de mis amistades. Procuro no salir mucho por miedo de encontrarle, a ella, esa mujer extraña que me sigue sin razón alguna. Cada noche pasea por fuera de mi casa. Desconozco qué busca. Decido ver una película en mi laptop. Abro una página y mi correo me muestra que no lo he revisado en semanas. Empiezo a borrar la basura. Descubro un correo que decía: lo siento mucho, amigo. Al abrirlo, veo que es el correo de un viejo amigo, Marcos. Este decía: ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? La verdad es que no sé cómo decirte esto, pero ¿recuerdas a Fabiola? Un estruendo en mi pecho se produjo, al unísono de sentir cómo se rompía algo. Tu antigua novia de la secundaria, esa que
Asegurabas iba a ser tu esposa, amigo. Lamento decirte que falleció hace unos días. Parece ser que se ahogó mientras vacacionaba con su familia. En verdad, ni más sentido pésame. Un abrazo. Marcos. Aquel miedo que sentía se convirtió en una profunda tristeza. Por fin pude recordar esa silueta difusa en mi mente. Fabiola era la mujer que fue el amor de mi vida. Nos separamos cuando mi familia se mudó a Querétaro. Perdí contacto con ella a propósito, pues no quería enterarme de nada que pudiera hacerme daño al tiempo. Nunca la olvidé a pesar de los años. Por eso me mantuve soltero. En todas mis relaciones, ella salía tanto a flote que mis parejas se cansaban de escuchar cuánto la extrañaba. Salí al balcón con lágrimas en los ojos mientras decía: ¿eres tú, Fabiola? Sonará como una locura. El viento corrió más fuerte. Interpreté eso como una señal. Calcé mis pies para caminar por ese sendero, ahora sin miedo. Era una sensación de vacío y tristeza. Sabía que esa silueta seguía mis pasos. Me acerqué a ese nacimiento de agua. Los pasos tras de mí cesaron. La respiración dejó de escucharse. Ahora los sollozos salían de ese lugar oscuro. Sabía que era aterrador, pero era más grande el dolor de la pérdida. Me senté y le dije: perdóname por haberme ido. Perdóname por haberte dejado. No pasó un día sin que pensara en ti. Mi reina, te extraño mucho, en verdad. Un grito emanó de ese lugar. Algo se aventó hacia mí. Retrocedí como reflejo. Me incorporé y corrí vuelta a casa. ¿Acaso era ella? ¿Realmente trató de atacarme? Estando en mi hogar, busqué mi vieja libreta de la escuela. Hacían más de 15 años que salí de la secundaria. Afortunadamente, la encontré en una caja con mis viejos útiles y recuerdos escolares. Esa libreta de biología era especial porque era mi agenda. Ahí apunté todos los números de mis amigos de esos años. Entre los números estaba obviamente el número de Fabiola. Levanté el teléfono y marqué. Sin poder creerlo, comenzó a timbrar del otro lado de la línea. Sí, bueno. Buenas noches. ¿Se encontrará Fabiola? ¿Quién habla? Soy Diego. ¿Cuál Diego? Diego Bravo. Diego, el novio de Fabiola. ¿El que vivía en la calle de la panadería de Don Uriel? Así es, el mismo señor. Ay, hijo, no sé cómo decirte esto, pero mi Fabi, mi princesa, falleció hace un mes. Le habría encantado escucharte antes de irse. Lo siento mucho. Fue lo único que pude decir. No tuve el valor de seguir en contacto con ella cuando mi familia se mudó. Nunca pude superar eso y ahora sentí una necesidad de hablar con ella. Qué triste saber eso, pues. Ella tenía la esperanza de que tuvieras una familia y fueras feliz. Nunca supimos que tuviera otro novio. Siempre se dedicó a su carrera. Era una ingeniera en algo empresarial y trabajaba en gobierno. Salía con sus amigas, pero siempre mantuvo tu foto de la salida de secundaria en su espejo. Ojalá puedas venir a despedirte de ella. Me dio gusto saludarte. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches, señor. Y mi voz quebrada delataba mi dolor. Ese fin de semana partí con rumbo a Veracruz para poder despedirme de mi Fabiola. Llegué al panteón. Gracias a instrucciones de su familia, encontré su lugar de descanso. Lloré por horas, sentado al pie de esa tumba, hasta que mis ojos se secaron. Prendí una vela, besé una flor
y la puse sobre esa gélida estructura. Desde ese día tengo su fotografía en casa junto a una veladora. Después de ello, nunca más volví a sentir esa presencia rondando. Quizá solo quería despedirse de mí. Solo querías despedirte, mi reina. Hola, Samael. Esto me pasó hace algunos años. Después de que mi padre falleciera, me mudé a la Ciudad de México. Soy originario de Chiapas. Me llamo Saúl. Me dicen Canelo por el boxeador. Aunque soy moreno, pero ya sabes, la gente y sus ocurrencias. Actualmente, tengo un negocio de comida cerca de Tlatelolco. Cuando llegué a la ciudad fue en octubre del año 2004. Mi familia se compone de una clásica familia muégano. Hermanos, tíos, primos. Ya sabes, todos en un mismo lugar. Mi mamá y hermanos me hablaban todos los días, aunque con el tiempo la frecuencia se redujo, porque estaba más ocupado cuando empecé con mi negocio. Entre las compras, la preparación y atender a los clientes, terminaba agotado y caía rendido al llegar a casa. Recuerdo que a unos días de Todos Santos me llamó mi mamá. Hola, ma. Espero que estén bien. Estoy comprando lo del negocio. Tengo que irme. Los quiero mucho. Mijo, no se te olvide poner tu altar para tu papá. Estoy segura de que va a quererte visitar. No respondí y terminé la llamada. Llegué al local a preparar y seguí con mi rutina habitual. Por la noche, mientras me bañaba, escuché ruidos en mi casa. Vivía solo, pero era normal escuchar ruidos de los demás departamentos. Un vaso que estaba sobre la mesa del comedor se deslizó por sí mismo frente a mis ojos. Solo me quedé viendo esto, impactado. Encendí la luz, examiné la mesa y me fui a dormir. Tal vez estaba muy cansado. Sin embargo, estaba seguro de lo que vi, solo que opté por ignorarlo y olvidar. Mi cocina no estaba de acuerdo con eso. Un par de vasos cayeron al suelo sin motivo aparente. Esta vez, pude vislumbrar unos dedos marcados en el cristal roto del vaso. Pero, ¿quién podría haber sido? Vivía solo. Estoy consciente que los vasos pueden resbalar de alguna superficie, ya sea por un fuerte viento o que hayan quedado mojados, pero los dedos marcados descartaban esto tajantemente. Continué con mis actividades. Levanté los cristales y me puse a cocinar. Sin más, la estufa se apagó. Seguramente se terminó el gas. Cuando me asomo, veo la llave de la estufa cerrada. La encendí en automático y seguí con lo mío. Sentado en la mesa del comedor viendo una película en la televisión, comenzó a cambiar entre series dentro de la plataforma que estaba viendo. El volumen iba y venía. Ya más que miedo se volvió ira. ¡Déjame comer en paz, carajo! Casi de forma automática, escuché una de las puertas de mi casa azotarse. La pantalla dejó de cambiar y funcionaba con normalidad. Trabajaba demasiado. Tenía que ir a levantar el local y hacer unas cuentas para organizar lo de las compras del siguiente día. Al salir de la casa, veo una silueta atrás de la puerta. Me fui lo más rápido posible. Cuando ésta se asomó a observarme antes de cerrar, pude ver un rostro que no alcancé a distinguir, pero estaba seguro que se trataba de un hombre. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo se escondía a plena vista de día? ¿Y en mi propia casa? Invité a algunos conocidos esa noche a tomar unas cervezas en casa por el miedo que me daba estar ahí solo. Llegamos 3 conocidos y yo. Preparé unas botanas para amenizar la velada. Incluso mi asistente virtual era la encargada de poner música. Sonaba una canción de Bon Jovi, la cual de repente paró y comenzó a sonar una vieja canción de Buenavista Social Club, una canción que mis padres escuchaban cuando era niño. Entendí que las cosas raras apenas iban a comenzar. Escuchamos un ruido a la cocina y al llegar vimos platos en el suelo, platos que estaban guardados en un cajón.
No había manera ahora de que se resbalaran. Uno de los invitados destacó: «Espantan en tu casa, mi Canelo». Me reí de manera nerviosa, fingiendo que era una buena broma, al mismo tiempo que vi esa silueta cruzando la sala mientras todos estábamos en la cocina. La noche avanzó. La puerta de mi cuarto y el baño se abrían por sí mismas constantemente. Esto incomodó visiblemente a los invitados, mismos que decidieron irse cuando la puerta de la cocina se sacudió de manera violenta por sí misma. Sin decir nada, se levantaron, tomaron sus abrigos y salieron sin siquiera cerrar la puerta. De nuevo estaba solo, por la madrugada, en lo que podría decir que era una casa embrujada. Decidí dormir en la sala, con todas las luces encendidas. Parecía mediodía mi casa por la claridad que emanaba. Por fin, caí dormido en el sillón. Unos pasos me despertaron. Eran pasos audibles, pero no se veía quién caminaba. Solo le escuché acercarse a mí. Cubrí mi rostro con una cobija. Sentí a alguien parado frente a mí. La cobija me fue arrebatada de los dedos. No había nadie. Se estaba saliendo de control. Corrí a mi cuarto, cerré con seguro, encendí la luz y me acosté. De nuevo, esos pasos se escuchaban dirigirse a mi puerta, pero esta vez golpearon la madera de manera lenta y fuerte. «¡Déjame en paz! ¡Ya basta!». Los golpes cesaron. Casi al instante escuché un «¡No!» que alguien gritaba en mi oreja. Saqué un viejo rosario en mi cajón y me puse a rezar con los ojos cerrados hasta que me quedé dormido. Poco tiempo pasó antes de darme cuenta que el mundo onírico no me serviría de refugio. Esa silueta estaba presente caminando hacia mí de manera lenta y constante. Era una figura humanoide, la cual estaba borrosa. No podía distinguirle del todo. De repente, estaba parado frente a mí y le pude escuchar decir: «Solo quiero decirte que estoy orgulloso de ti, mi Lalul». Desperté hecho un mar de lágrimas. La única persona que me nombraba así era mi padre. Cuando era niño, no podía pronunciar mi nombre y decía Lalul. Mi padre era un señor seco y serio, pero cuando se dirigía a mí, su tono de voz cambiaba de manera dulce y sutil. Quizá no era bueno demostrando afecto, pero esta era su forma de decirme cuánto me quería. Lamentablemente él partió antes de que yo pusiera el negocio y empezara a ayudar a mi familia económicamente. Entendí que trataba de llamar mi atención. Dispuse a comprar las cosas para la ofrenda, la cual nunca falta en mi casa desde entonces. Cada año, duermo esa noche del 2 de noviembre junto al altar, con la esperanza de poder ver a mi padre de nuevo, a mi visitante distante. Y bien amigos, llegamos al final de este video. Antes que nada, pues una disculpa porque no había podido alimentar el canal. He tenido unas cuestiones personales que fueron menester atender. Sin embargo, ahora voy a retomar la rutina y estarlo subiendo semana con semana. Recuerda que si tienes alguna historia que quieres que cuente, mándamela al correo que está en la descripción. Te recuerdo mi nombre, yo soy Samael, y no te olvides de escucharme al caer la noche.